Estamos viviendo tiempos históricos, estamos viviendo tiempos en los que ocurren cosas, ¿ya se escucha mejor? Inéditas, que no habían pasado antes. Por ejemplo, estamos viendo la convergencia, la confluencia de varios gobiernos de América Latina en defensa de muchos principios éticos, legales, del funcionamiento internacional. Ayer el Mercosur se manifestó en solidaridad con el presidente de Bolivia, Evo Morales, porque fue maltratado, fue virtualmente secuestrado por varios gobiernos de Europa que no dejaban pasar a su avión por su espacio aéreo por la sospecha de que llevaba consigo a bordo de la nave a Edward Snowden, como ustedes saben. Esto no había ocurrido nunca. No había ocurrido nunca un atropello de esta magnitud a un jefe de Estado, y no había ocurrido nunca una respuesta tan enérgica, tan contundente, tan vital como la que se ha expresado en el ALBA, en la iniciativa latinoamericana, como no había ocurrido, por supuesto, jamás en la OEA. Hasta la OEA repudió este secuestro, y como no había ocurrido nunca en la historia de estos países europeos, es decir, nunca habían sido tan serviles, nunca habían sido tan sirvientes de los intereses de Estados Unidos. Y sin embargo, Francia, Italia, España, Portugal se pusieron de acuerdo para no dejar pasar a Evo Morales, para no dejar que el avión de Evo Morales sobrevolara sus territorios a sabiendas de que ese avión no podía llegar a América sin una escala técnica, tenía que recargar combustible. Es decir, cuando el gobierno boliviano ha denunciado una tentativa de asesinato, de homicidio, no exagera. Si un país no deja que un avión en apuros baje, pues está matando a los que van adentro. Si un gobierno no deja que un avión sobrevuele su territorio, pues está secuestrando a los que van adentro. Y esto es lo que ocurrió en días pasados en relación con ese señor que se llama Edward Snowden, quien, según las últimas noticias, aceptó temporalmente el asilo condicionado que le ofrece Rusia, condicionado a que no hable, a que se calle, a que no moleste, a que no afecte los intereses del socio de Rusia, que es Estados Unidos. Pero tampoco había ocurrido nunca que alguien del nivel de Snowden, trabajando adentro de una dependencia de espionaje como es la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA, se decidiera a contarle a las sociedades pues todos los atropellos a los que estaban siendo sometidas por un poder totalmente descontrolado, por un poder totalmente fuera de cauce, sin contrapesos, divorciado de su propia legalidad. La cuarta enmienda de Estados Unidos establece que no se puede violar la legalidad, la intimidad de la gente si no hay un mandato judicial de por medio. Y ahora sabemos que la NSA ha estado violando la privacidad de los ciudadanos de Estados Unidos y de todo el mundo. Nuestra privacidad, nuestro derecho a la intimidad. La Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos se ha estado metiendo en nuestros correos electrónicos, en nuestras conversaciones, en nuestros mensajes, en nuestros documentos, en las fotos de nuestros parientes. Oficialmente dicen ellos para ver que no seamos terroristas de Al-Qaeda, que no vayamos a estrellar un avión en algún edificio de Estados Unidos. Bueno, esto es absolutamente inverosímil, esto es absolutamente increíble como pretexto. Es decir, ni siquiera valdría porque la actividad es ilegal.
pero además es poco serio. Es poco serio que los órganos disque de inteligencia de Estados Unidos, que la inteligencia no se ve como muy evidente, estén pensando que acá nosotros vamos a complotar para irle a estrellar un avión a la Casa Blanca, ¿no? Es totalmente fuera de la realidad. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que tenemos en realidad es una opresión dictatorial, una opresión policial. Esto no es nuevo, esto lo ha hecho el poder desde siempre. El poder siempre ha espiado. Y ha espiado desde hace algunos siglos en forma ilegal, porque desde hace algunos siglos espiar es ilegal. Lo hagan particulares o lo hagan dependencias gubernamentales. Decía que es la primera vez que un empleado de tan adentro, tan conocedor de los organismos de seguridad de Estados Unidos, se decide a hacer pública la información de los atropellos a que hemos sido sometidos los ciudadanos de muchos países, todos los de Europa, todos los de América Latina, por lo pronto seguramente los de Asia y desde luego los de Oceanía, porque Australia y Nueva Zelanda, como ustedes saben, forma parte de una alianza para espiar, junto con Gran Bretaña, Canadá, encabezada por Estados Unidos. Las dependencias de seguridad de esos 5 países están en total sintonía, están espiando a sus ciudadanos de manera cotidiana. Les decía, esto siempre lo han hecho, aunque sea ilegal. ¿Y qué pasa con Julian Assange y qué pasa con Bradley Manning? Bueno, ocurre que ni Bradley Manning ni Julian Assange eran gente de adentro del sistema de espionaje. Bradley Manning es un soldado raso, que estuvo operando computadoras, en las computadoras encontró crímenes de guerra. Ustedes han visto el video que se llama Asesinato Colateral en YouTube, búsquenlo, se llama Asesinato Colateral, Collateral Murder. Es un video estremecedor. ¿Por qué está siendo juzgado? ¿Dónde estás, Bradley? ¿Por qué está siendo juzgado Bradley Manning en una corte militar de Virginia, sometido a consejo de guerra, con el riesgo de ser sentenciado a la pena de muerte o a cadena perpetua, con la prohibición expresa de que alegue la motivación ética de lo que hizo, con la prohibición expresa de que se alegue inocente, sin que la fiscalía tenga que comprobar ninguno de los cargos que le imputa? ¿Por qué está siendo sometido a ese tratamiento inhumano? ¿Por qué estuvo 2 años metido en una celda, o año y cacho, metido en una celda, aislado, con la luz encendida 24 horas, grabado por una cámara de video, desnudo, privado de sus lentes? Bradley Manning tiene una miopía muy pronunciada, sin poder acceder a un abogado defensor, a ningún pariente, a una llamada de teléfono. Bueno, porque Bradley Manning, estando destacado en Irak y a cargo de operar computadoras, descubre una serie de materiales como este, como Asesinato Colateral, el título que le puso Wikileaks a ese video. ¿Y qué nos cuenta ese video? Bueno, ese video está tomado por las cámaras de un helicóptero artillado del ejército de Estados Unidos, que disparó contra un camarógrafo de la agencia Reuters y otros 5 civiles que lo acompañaban. El helicóptero estaba patrullando en un área de Bagdad, ve a un tipo cargando una cámara, ve a otros 4 y dicen: ah, mira, son terroristas, mátalos. Y la cámara del aparato registra cómo son masacrados estos periodistas y registra las conversaciones de los pilotos, diciendo: ah, hijo de puta, ya lo matamos, ¿no? Remátalo, dale más. Y la cámara también registra cómo se acerca una camioneta, una minivan, con una familia de iraquíes al lugar de la escena,
que al ver a los heridos, el conductor de la camioneta se detiene para auxiliarlos y ellos también son masacrados. Ellos también son atacados con las ametralladoras de alto poder de este helicóptero artillado Apache y muere toda la familia excepto 2 niños que quedan heridos, ¿no? Bueno, ante estas atrocidades, ante los documentos de tortura, de asesinato extrajudicial, de secuestro, etcétera, Bradley Manning dice, bueno, yo no puedo tener esto en mi conciencia, esto lo tiene que conocer el mundo, y lo divulga a través de Wikileaks, que es la organización fundada por Julian Assange. El mundo conoce estos materiales, conoce otros materiales a los que tiene acceso Bradley Manning, y ya no son sobre la guerra en Irak, sino sobre la guerra en Afganistán. Y el mundo conoce los despachos secretos del Departamento de Estado, que son los reportes que mandan las embajadas y los consulados de Estados Unidos a Washington para contar lo que hacen, y por medio de esos documentos pues nos enteramos no solo de las injerencias, de las intromisiones indebidas de Estados Unidos en muchos países, sino que nos enteramos también de la indignidad, de la abyección de los gobiernos de esos países para con Estados Unidos. Los propios diplomáticos de Estados Unidos nos cuentan cómo hacen a un lado a las autoridades locales para imponer sus designios. En el caso de México, estuvimos en la jornada publicando mucha información sobre esos cables del Departamento de Estado, información que nos fue entregada por Julian Assange, y entre otras lindezas nos encontramos con que Felipe Calderón le debe la presidencia no solo al fraude, no solo a Vicente Fox, sino a la Embajada de Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos, Tony Garza, en ese entonces, en septiembre de 2006, muy preocupado por la debilidad política de Calderón, porque Calderón está peleado con Fox, porque es ilegítimo, porque hizo fraude, decide intervenir para imponer a Calderón, y así lo cuenta. Él cuenta literalmente cómo dice, personalmente yo voy a coordinar un equipo de transición que asegure el cumplimiento de los intereses de la agenda de Estados Unidos en México. Me voy a encargar de fortalecer a Felipe Calderón porque está tambaleante, está que se cae. Así de grave, ¿eh? Así de grave, porque la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos no dice que el poder dimane de la Embajada de Estados Unidos. Dice que el poder dimana del pueblo. Así de grave ha sido la violación. Esos cables nos cuentan, por ejemplo, cómo Genaro García Luna, siendo secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, le ofreció al gobierno de Estados Unidos toda la información de Seguridad Nacional de México. ¿A quién le ofreció la información de Seguridad Nacional de México? Pues se la ofreció al gobierno que ha sido históricamente la principal y casi única amenaza a la seguridad nacional de este país. El gobierno que nos ha invadido en 17 ocasiones. El gobierno que nos robó la mitad del territorio. El gobierno que nos impuso compañías petroleras que hacían lo que les daba la gana en los campos que les eran asignados, hasta que en 1938 Lázaro Cárdenas las expropió y las mandó al carajo. El gobierno que ahora presiona para que vuelvan a ser privatizados los principales segmentos de la industria petrolera. El gobierno que nos impuso una política de saqueo, una política contraria al salario, favorable al capital financiero, orientada a destruir a esta sociedad, en lo cultural, en lo sanitario, en lo educativo, en lo humano. El gobierno que nos impuso esta guerra contra las drogas, que aunque ahora la tape Enrique Peña Nieto, está más violenta que nunca.
Nos enteramos también de lo que pensaba la Embajada de Estados Unidos de Enrique Peña Nieto. ¿Y qué pensaba? Pues pensaba que Enrique Peña Nieto es un priista tradicional, dinosaurio de toda la vida, que no existe el priismo renovador, que el nuevo PRI es un invento publicitario, que Peña Nieto es un escenógrafo, decían, ¿no? Más que gobernador es un escenógrafo. Fuimos los representantes de Estados Unidos, nos llevó de gira por el Estado de México y nos puso escenografías para que las viéramos. Por supuesto que no les mostró los cadáveres de las mujeres víctimas de feminicidio en el Estado de México. No los llevó a las morgues, los llevó a los escenarios de telenovela. Y también pensaban los representantes de Estados Unidos que Enrique Peña Nieto compra medios para que cubran de manera favorable sus actividades de gobierno. Y también anotaron en su reporte que Peña Nieto compra encuestas para que le resulten favorables. Estamos hablando de 2010, del ya lejano 2010. Esa información la publicó La Jornada en 2011 y en 2012 volvió a ser republicada por otros medios, pero al parecer ya era muy tarde para inducir un vuelco masivo y para despertar la dignidad mayoritaria de la sociedad. Por esas revelaciones, Bradley Manning está preso, con el riesgo de ser sentenciado a cadena perpetua o a la pena de muerte. ¿Y dónde están los tripulantes de aquel helicóptero desde el cual se masacró a periodistas, a civiles iraquíes? Pues están condecorados y están en su casa. Este es el grado de aberrante injusticia que estamos contemplando. ¿Dónde está Edward Snowden en estos momentos? Pues está en Moscú, está obligado a aceptar un refugio condicional de Putin, que tampoco quiere tener problemas con Estados Unidos. ¿Y dónde están los espías que se meten todos los días a nuestros teléfonos, a nuestras computadoras, a nuestras camas, a nuestras casas? Pues están haciendo su trabajo, como siempre lo han hecho. ¿Dónde está el hombre que convirtió Internet en un instrumento de educación política, cívica y moral para las masas de todos los países? Hablo de Julian Assange. El hombre que ha coordinado Wikileaks, el hombre que no ha vacilado en entregar a medios informativos la información que ha obtenido, porque considera que las sociedades enteradas son sociedades que estarán más cerca de la libertad que las sociedades ignorantes. Bueno, ese hombre está asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, sin poder salir. Pues ya están por cumplirse 13 meses de este encierro obligado, porque si sale de allí la policía británica lo captura para mandarlo a Suecia, y de Suecia pues lo van a mandar a Estados Unidos, ¿no? En donde correría pues una suerte muy parecida a la de Bradley. Ahí está Julian Assange en un pequeño departamento de Londres. Está bien, está con el ánimo entero. Yo me encontré con él hace un mes y una semana, 5 semanas, el 7 de junio. Lo vi con la entereza que tienen las personas que están en circunstancias difíciles, pero que saben por qué están allí, y que saben por qué están luchando, que tienen una conciencia clara de lo que están enfrentando y el costo que tienen que pagar. Con todo y eso, Julian Assange no puede salir de allí, no puede ir a su país, no puede ir a ningún lado. Ecuador le ofreció asilo, pero no tiene forma física de llegar a Ecuador.
Snowden está en Moscú, Venezuela le ofreció asilo, Nicaragua le ha ofrecido asilo, pero no tiene forma de llegar allí porque evidentemente Estados Unidos está dispuesto a hacer cualquier barbaridad contra un avión en el que viaja Snowden. Si secuestraron un avión presidencial por la sospecha de que iba allí, imagínense qué no pueden hacer con un avión de línea. Si los pilotos militares de Estados Unidos masacran con ametralladoras de alto poder a un periodista porque anda con una cámara y piensan que puede ser un misil antiaéreo, como si no recibieran un entrenamiento para distinguir una cámara de televisión de un misil antiaéreo, ¿qué no harían con un avión civil? Pues harían lo mismo que hicieron los terroristas de Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001. No se tocarían el corazón para masacrar civiles que viajen en un avión con tal de destruir a Edward Snowden. El gobierno de Estados Unidos y Al Qaeda se comportan en forma muy semejante. Son parecidos, son gemelos, son hermanos gemelos en el terreno ético, en el terreno moral. Para ellos, los fines justifican los medios. Para ellos, su seguridad nacional justifica cualquier atrocidad que se cometa en nombre de esa seguridad nacional. Cualquier delito, cualquier atropello, cualquier asesinato. Así como para Al Qaeda, el triunfo del Islam justifica estrellar aviones llenos de civiles inocentes contra las Torres Gemelas. No hay una diferencia sustancial aquí. La diferencia sustancial la están poniendo sobre la mesa unos gobiernos de Sudamérica que están dispuestos a pagar el costo de asilar a Snowden, de asilar a Assange, no en función de intereses, sino en función de principios. El presidente Rafael Correa de Ecuador ya dijo: si Estados Unidos me va a imponer sanciones económicas y me va a castigar quitándome el régimen preferencial de aranceles, que me los quite. Es más, aquí va una solicitud para que me quite ese régimen preferencial, que me tachen, no hay problema. Dijo el presidente Correa: no vamos a vender nuestra dignidad por 43 millones de dólares de esos aranceles. Los podemos pagar, los podemos asimilar. La dignidad vale más que eso. ¿En qué problemas adicionales se mete Venezuela al ofrecerle asilo a Edward Snowden? Pues Venezuela es un país acosado, es un país que ha estado sufriendo intentos de golpe de Estado uno tras otro, hasta secuestraron a Chávez hace unos años. Lo sacaron del Palacio Presidencial de Miraflores y se lo llevaron secuestrado a una base militar los golpistas, con el apoyo de medios informativos oligárquicos y traidores. Ahora con las elecciones trataron de deponer a Nicolás Maduro. Imagínense cómo se van a multiplicar las presiones y las amenazas contra ese gobierno, ahora que ese gobierno le ha ofrecido refugio a un individuo al que Estados Unidos considera un enemigo peligroso. Pero no se arredró Maduro, no se arredró Correa, no se arredró Evo le ofreció ya asilo político a Snowden. Un país como Bolivia, la mitad del territorio de México, 12, 14 millones de habitantes, un país históricamente saqueado, mantenido en el peor de los atrasos durante 2 siglos, un país sin fuerza aérea, un país desintegrado, porque está entre el altiplano, el Amazonas. Se enfrenta a la superpotencia, como no se ha enfrentado, por cierto, Rusia, con todo y su arsenal nuclear, con todo y su tecnología, con todo y su poderío. Rusia se arrugó, Putin se arrugó ante Estados Unidos y le dijo: bueno, te quedas aquí pero te callas. Se doblegó, o sea, no le entregó a Snowden
al gobierno de Estados Unidos, pero le impuso condiciones. ¿Quiénes están defendiendo los principios? Pues están entre nuestros países, son nuestros hermanos. América Latina le está dando al mundo un ejemplo de dignidad como no había ocurrido. Porque es cierto que en el pasado muchos gobiernos se han enfrentado a poderes imperiales. Se enfrentó Juárez, contra el imperio de Maximiliano, contra el imperio de Napoleón, contra el ejército más poderoso del mundo. Se enfrentó Cárdenas. Se enfrentaron los sandinistas de la primera oleada. Cuba se ha enfrentado. Ecuador se ha enfrentado. Venezuela se ha enfrentado. Pero no había ocurrido nunca que hicieran un frente común. No en defensa de sus intereses, en defensa de los principios, en defensa de la decencia en el planeta. En defensa de un derecho, el derecho de asilo, que fíjense ustedes qué paradoja, es una herencia española. El derecho de asilo se inventó en España. Fue una contribución de España para el mundo. Empezó en las iglesias, antes que en las sedes diplomáticas. Y se estableció la norma de que un perseguido no podía ser sacado de la iglesia. Y esto evolucionó conforme evolucionaron las sociedades hacia sociedades seculares, se extendió a las legaciones diplomáticas, y hoy España, el país que inventó el derecho de asilo, es el país que lo pisotea. Es el país que pretende pasar por encima de principios, ya no digamos legales, éticos fundamentales. Y ahí están sus gobernantes balbuceando explicaciones que no convencen a nadie, ni a los propios españoles. En España hay mucha indignación por esto. Hay mucha indignación por este atropello de que fue objeto el presidente de una nación amiga. Porque fue España la protagonista principal de este atropello. Fue España la que quiso inspeccionar el avión de Evo Morales, la que mandó a un embajador al aeropuerto de Viena, cuando ese avión finalmente encontró donde posarse, ya cuando iba volando con el puro olor de la gasolina. Se tuvo que quedar allí varado porque no podía ir a ninguna parte. Y fue España y mandó a su embajador, quien tuvo la insolencia de decirle al presidente Evo Morales: invíteme a su avión a tomarme un cafecito para ver que no lleva usted a Snowden. Y lo dejamos pasar. Pues, ¿quién se creen? ¿Qué se creen? Bueno, esa es la mala noticia. Es decir, la mala noticia es que tenemos un imperio tan ilegal como lo ha sido siempre. Tenemos un gobierno mundial, porque el gobierno de Estados Unidos es un gobierno mundial. Yo siempre he dicho que en las elecciones de Estados Unidos deberíamos poder votar todos, pues si a todos nos pasa a fregar, ¿no?, el resultado de esos comicios. En todo se meten, en todo meten la nariz. Bueno, la mala noticia es que ese gobierno no ha cambiado a raíz del recambio de un reaccionario declarado y abierto por un tipo disfrazado de progresista, que es tan reaccionario como el que lo antecedió, tan violador de los derechos humanos como el que lo antecedió, tan hipócrita como el que lo antecedió. Porque no se hagan ilusiones, esa reforma migratoria, hablando de hipocresía, es una enorme trampa. Es una enorme trampa para criminalizar a los compatriotas en Estados Unidos. Sí, van a legalizar a unos y van a reforzar la persecución contra individuos que no han cometido delito alguno, salvo buscar trabajo, pero buscar trabajo no es delito. Los van a tratar como criminales y van a ser implacables. Y están construyendo su muro, ¿no? Un muro que no para el tráfico de armas de Estados Unidos para México, si no son tontos.
no para el tráfico de drogas de México a Estados Unidos, y tampoco son tontos, si en buena medida viven de eso, viven de lavar dinero. Wall Street vive de lavar el dinero de la droga. No, van a parar indocumentados y se van a seguir muriendo mexicanos en la frontera. Más mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, van a seguir muriendo por esa intensificación de la persecución. No ha cambiado nada en Estados Unidos. Creo que Obama es la decepción del milenio. Y tenemos la mala noticia de que países que se consideraban independientes, que se suponía que tenían cierto margen de autonomía, pues son los sirvientes más serviles, valga la redundancia, de Estados Unidos. Ahí está Suecia, que tenía fama de neutral, de no alineada, de independiente. Es el mayordomo de Washington el gobierno sueco. Ahí tenemos a España, a Francia, gobernada por los socialistas, por amor de Dios, maltratando a un presidente latinoamericano para cumplirle al patrón, para cumplirle al amo. Esas son las malas noticias terribles, y la persecución, desde luego, contra individuos a los que debemos considerar compañeros nuestros, para los cuales tenemos muchos motivos de agradecimiento, por los cuales debemos movilizarnos. Porque si no nos movilizamos nosotros, fuera de los gobiernos de esta América Latina, no tienen salida en el mundo, ¿eh? Ahí se quedan. Si no los sacamos de ahí, ahí se van a quedar. Y a mí me parece que es deber social de México y de todas las sociedades de América Latina, y de todas las sociedades que se han visto beneficiadas por las revelaciones que permitieron Manning, Assange y Snowden, pues es deber exigir que se les respeten sus derechos, que se excarcele a Manning, que se permita a Assange llegar a Ecuador sin contratiempos, y que se permita a Snowden viajar a América Latina como un ciudadano libre, no como un criminal. No son criminales, son luchadores sociales, y han dado lo mejor de sí para que estemos informados. Y ustedes saben que estar informados es el principio necesario para ser libres. Les pido que vean en YouTube los videos de Wikileaks. Les pido que se enteren de la persecución internacional montada en contra de estas personas, que es la persecución internacional más encarnizada que ha ocurrido en muchas décadas. Creo que desde Trotsky nadie había sido perseguido con tal saña en el mundo. ¿Y quién lo acogió? México. De Lázaro Cárdenas, el enorme Lázaro Cárdenas, le dio asilo a Trotsky, no porque fuera acorde con los intereses de su gobierno, porque se metió en un problemón, con sus aliados, se metió en un problemón con la Unión Soviética, con Francia, con Estados Unidos, con todos los países que perseguían a Trotsky. De la misma manera, ahora encontramos que es en tierras de América Latina en donde estos hombres pueden encontrar refugio. Creo que también la buena noticia es que tenemos un motivo de orgullo, y ojalá que podamos en México estar muy pronto al lado de esos gobiernos dignos, que podamos muy pronto sacudirnos esta tiranía política, mediática, económica, narca, militar, policial, que seguimos padeciendo. Tal vez no estemos tan lejos, pero de lo que sí estoy seguro es que estamos más cerca de una liberación nacional gracias a lo que nos han contado estos personajes sobre nuestro propio país. Gracias, compañeros.